Bueno, siguiendo con los circuitos neumáticos, lo que vamos a realizar en este tutorial es comenzar corrigiendo los circuitos que habían quedado como actividad en el tutorial anterior. Uno era el circuito número 12, donde teníamos que realizar esta secuencia A menos, B menos, C menos y todo junto, A más, B más y C más. Y lo que teníamos que tener en cuenta es que debería tener un pulsador de arranque y parada con una conexión seguridad. Bien, para su resolución el circuito sería de esta manera, donde podemos observar, aquí arriba tenemos la secuencia, que primero entrará, o sea, lo primero que vemos es que los tres cilindros se encuentran en la posición de afuera, y lo primero que hará es entrará. Cuando entra A, toca B2, hace entrar B, toca C2, hace entrar C, y en ese punto se encuentra A1, B1 y C1, cosa que el cilindro A, B y C salgan los tres al mismo tiempo. Por lo tanto, A2 es indistinto colocarlo en el cilindro A, en el cilindro B o en el cilindro C. Por eso está marcado con rojo. La secuencia se va a realizar de la misma manera. Eso por un lado. Después, toda la simbología de su válvula 5.2 que comanda el cilindro y las 2.3.2 que comandan la entrada o salida de ese cilindro es siempre igual para cada uno. Acá abajo tenemos los pulsadores de arranque y parada. Y como era una conexión seguridad, cortaba el paso de aire a cada uno de las 5.2 correspondiente a cada cilindro. Si también iba hacia la entrada de aire de cada una de las válvulas 3.2, también estaría bien. O sea, cualquiera de las dos maneras debe cortar el suministro de aire para que se detengan los cilindros en la posición que se encontraban, porque es seguridad. Bien, el otro ejercicio que tenían de tarea era muy similar, solamente que cambiaba la secuencia, como podemos verla aquí, y lo que nos pedía es que tenga pulsador de arranque y parada, pero con una conexión ciclo a ciclo. Vemos la resolución, ¿sí? Aquí tenemos la secuencia, aquí estaría todo el circuito. Analizando el circuito podemos ver que lo primero que tiene que hacer es salir A y salir B. Por lo tanto, cuando sale A y sale B, los dos al mismo tiempo porque están entre paréntesis, accionará C1. También es indistinto si están aquí o aquí, si está en el cilindro A o el B, porque como los dos van a salir al mismo tiempo, cuando llegan al final, accionan C1. C1 hará que salga C, C+. Sale C, toca B2, hará que entre B. Tocará C2, hará que entre C, tocará A2, hará que entre A, y en ese instante toca A1 y B1 y hace que A y B salgan al mismo tiempo y comienza nuevamente la secuencia. Como ya lo habíamos visto, la última es la que me acciona la primera parte de la secuencia. Por eso es cuando entra A, aquí A menos, acciona A1, B1 para que salgan A y B al mismo tiempo. Por otro lado, lo que veíamos que tenía pulsador de arranque y parada, ya en este caso, como es una conexión ciclo a ciclo, ¿qué quiere decir? Que cuando yo pulse el de arranque, va a ser toda la secuencia y cuando vuelva al inicio se detiene, esperando que vuelva a presionar el pulsador de arranque. Para ese caso, en vez de ir a todas las válvulas 5.2, que era la conexión seguridad, lo que teníamos que hacer es únicamente alimentar la válvula que hacía el inicio de la secuencia. En este caso, como inician las dos cosas, los dos cilindros, el A y el B, al mismo tiempo, debo controlar a dos válvulas, a B1 y a A1. A1 porque le da el inicio para que salga A y B1 para que salga B. Por lo tanto, lo que corto es el suministro de aire de esas dos válvulas. Esa sería la conexión para ciclo a ciclo. Bien, por último, teníamos un tercer circuito que era el número 14, donde ya lo bueno de este, o lo distinto es que no era una secuencia que yo les daba, sino que ustedes tenían que determinar la secuencia según la manera o la secuencia de trabajo que tiene esta máquina. Por lo tanto, teníamos que primero escribir la secuencia y luego realizar el circuito. La secuencia la tenía que
determinar según los pasos que realizaba la máquina. Decía que al presionar el pulsador de arranque, el cilindro A apretaba la pieza. Como vemos aquí, es como una morsa, digamos, sujeta la pieza contra la mesa. El cilindro B hace entrar la herramienta rotativa, sería como un taladro, vamos a decir, en realidad tiene una fresa en la punta. El cilindro C realiza la caja del movimiento, o sea, el cilindro C va a hacer que la madera vaya y venga, logrando hacer la caja para la espiga. El cilindro, una vez que hace ese movimiento, el C, el B retira la herramienta y por último el A libera la madera. ¿Sí? El pulsador de parada de la máquina deberá detenerse sin importar en qué punto del ciclo, por lo tanto es una conexión seguridad. Veamos su resolución. Fíjense, primero hay que analizar la secuencia. Yo dije A más, que era el cilindro A el que salía y me tenía la madera. Luego el cilindro B, ¿sí?, entraba la herramienta rotativa. Luego el cilindro C movía la mesa hacia adelante y hacia atrás. Por eso tiene C más y C menos. O sea, va hacia adelante y vuelve. Una vez que hizo eso, el cilindro B saca la herramienta rotativa con B menos. Y por último, A libera la madera y nos podemos sacar la madera y poner otra. Entonces la secuencia quedaría de esta manera. A más, B más, C menos, B menos, A menos. El circuito, como vemos, es como teníamos anteriormente, pulsador de arranque y parada, conexión seguridad, por eso va a cada una de las 5.2. Y veamos la lógica. Sale A, lo primero es A más. Sale A, toca B1, hace salir B. Toca C1, hace salir C. Toca C2 y hace entrar C. Toca B2, hace entrar B. Toca A2, hace entrar A. Y ahí mismo toca A1 y comienza nuevamente la secuencia. O sea que esta sería la resolución del circuito número 14 que tenían como actividad planteada para resolver. Espero que se hayan sacado las dudas, que hayan entendido y que si tienen algún error lo modifiquen para que en la carpeta le quede correctamente resuelto. Bien, ahora lo que veremos es un repaso de un elemento que supuestamente ya han visto en años anteriores en taller, que es el relé. ¿Para qué hacemos esto? En realidad no es que se terminó con la parte de neumática, sino que vamos a ver un poco cómo trabaja un relé y circuitos para lógica de relé, los cuales usaremos cuando retomemos para resolución de circuitos, pero de electroneumática. Ya vamos a ver que si bien los cilindros y los movimientos se deben al aire comprimido, ya los comandos no serán por aire comprimido, sino serán por alguna corriente eléctrica que le dará ese inicio del circuito. Pero antes entonces hacemos un repaso y veremos algunos circuitos y algo de lógica de relé para cuando retomemos con electroneumática tengan visto esa parte. Bien, como repaso, aquí hay unas imágenes de unos relés y empezaremos con el principio de funcionamiento. ¿Sí? Un relé es un interruptor accionado por un electroimán. Un electroimán está formado por una barra de hierro dulce, llamada núcleo, rodeada por una bobina de hilo de cobre. Al pasar una corriente eléctrica por una bobina, el núcleo de hierro se magnetiza por efecto del campo magnético producido por la bobina, convirtiéndose en un imán, tanto más potente cuanto mayor sea la intensidad de corriente y el número de vueltas de la bobina. Al abrir de nuevo el interruptor y dejar de pasar corriente por la bobina, desaparece el campo magnético y el núcleo deja de ser un imán. Si vemos en esta imagen, ¿qué quiere decir? Cuando cerramos el interruptor, aquí tenemos una pila, va a circular corriente por esta bobina, generará un campo magnético que viajará por este núcleo de hierro dulce formando un imán. Al abrir el interruptor, dejar de circular corriente, no tendremos más ese electroimán. ¿Qué pasa? Este electroimán, en realidad si vamos cómo es realmente un relé, esta sería la bobina, dentro estaría el núcleo, que podemos observar ahí arriba, y ese campo magnético es aprovechado para mover algunos contactos. ¿Sí? Ya veremos que comúnmente hablamos de un contacto común
y un normal cerrado y un normal abierto. Como ven, con el cerrado tiene contacto. Cuando se genera el campo magnético, esta chapita mueve, o sea, se pegaría al núcleo. De esta manera dejaría de hacer contacto con el normal cerrado y pasaría a hacer contacto con el normal abierto, conduciendo entre estos dos terminales y dejando de conducir entre estos dos. ¿Sí? Estos últimos dos terminales que están de este lado son el inicio y el final de la bobina. O sea que cuando circulemos corriente por estos dos, cambiará su posición. Los tipos de relé. El relé que hemos visto hasta ahora funciona como un interruptor. Está formado por un contacto móvil o polo y un contacto fijo. Pero también hay relés que funcionan como un conmutador, porque disponen de un polo, contacto móvil, y dos contactos fijos. Como dijimos antes, el móvil casi siempre es el común, ¿sí? Contacto móvil, el común, el que va al medio, y los otros dos contactos fijos, uno va a ser abierto y el otro va a ser cerrado. Casi siempre el cerrado se lo determina con NC y el contacto móvil como NO de normal open o NA de normal abierto. Aquí en esta imagen, por ahí, que está en 3 dimensiones, se ve más ese movimiento, ¿sí? Cómo quedaría y cómo cambian sus contactos. Cuando no pasa corriente por la bobina, el contacto móvil está tocando a uno de los contactos fijos. En la figura 5 de la izquierda se podía observar. En el momento que pasa la corriente por la bobina, el núcleo atrae al inducido, el cual empuja el contacto móvil hasta que toca el otro contacto fijo, el de la derecha. Por lo tanto, funciona como un conmutador. En la figura 6 puede observarse el símbolo de este tipo de relé. ¿Sí? Sería este aquí. Este es el común, el de abajo, este es el contacto normal cerrado y este sería el abierto. Cuando por esta bobina, ¿sí? Que son los dos terminales, circula corriente, este contacto cambiará a esta posición. También existen relés con más de un polo, ¿sí? Aquí tenemos un solo juego de contacto o un solo polo. Siendo muy interesante para proyectos de tecnología, los relés conmutadores de dos polos, que sería el que tenemos aquí, y los de 4 polos, que son los que tenemos aquí abajo. ¿Qué cambia? No cambian nada, es exactamente lo mismo, tenemos la misma bobina, pero cuando le damos tensión, cambian más de un juego de contactos. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos hasta 4. De esta manera nos permite hacer circuitos un poquito más complejos al tener mayor cantidad de contactos. Cuando veamos las aplicaciones, podrán ir usando el que necesiten. En la escuela comúnmente tenemos o de 2 o mayormente de 4 contactos. Si queda algún juego de contactos sin usarse, no hay ningún problema. Ahora, si saltamos al funcionamiento del relé, vamos a explicarlo con un circuito. Sí, miren, en este caso lo que se utilizó fue, por un lado, una fuente, donde su entrada es de 220 volts, tenemos una línea y neutro, corriente alterna, y de aquí saldrían 24 volts de corriente continua, por eso tenemos esta simbología, lo que se conoce como una fuente. Está determinada por un transformador más algún cuadro de diodo que me rectifica esa salida dándome continua. Los relés, las bobinas de los relés hay de diferentes voltajes, pero el más común o uno de los más utilizados son de 24 volts. Puede haber de otros, de 12 volts o de otros diferentes voltajes, pero los más comunes, los más utilizados son de 24 y los que utilizamos en la escuela también. Por eso podemos tener de esta manera graficado o por ahí ya directamente hacemos las dos líneas, como tenemos en el circuito de aquí al costado, donde una de las líneas ponemos 24 volts, el positivo de 24 volts de corriente continua, y el otro sería el negativo o 0 volts de corriente continua. ¿Sí? O sea que de ahora en más es muy probable ver este tipo de circuito. Fíjense en este caso, lo que hice es una línea que pase por un pulsador. Aquí yo puse algunas imágenes, ustedes lo han manejado en años anteriores en taller, donde podemos encontrarnos con pulsadores, ¿sí? Que cambian el contacto, pero al dejar de accionarlos, vuelven a su contacto inicial. Pulsadores de emergencia, que es lo mismo, o sea, cuando lo pulso queda trabado, luego tengo que girarlo para que se destrabe. Llaves, ¿sí?
y luces piloto o señalizaciones. ¿Tá? Cualquiera de todas estas son muy comunes ver en los tableros de automatización. Bien, en este caso fíjense que lo que grafiqué fue que pasa por un pulsador, que es un normal abierto, el contacto, ¿y qué va a pasar? Ahí si vemos el positivo llega aquí y no puede circular más la corriente. Cuando yo lo accione a ese pulsador, lo que va a hacer es cerrarse y pasar la corriente, y por lo tanto a la bobina del relé 1 les va a llegar el positivo y de este lado el negativo. Por lo tanto se generará el campo magnético y cambiarán sus contactos. Fíjense, ¿qué hice acá? Puse un contacto del relé 1 normal abierto conectado a una lámpara o una luz verde, y un contacto normal cerrado a una luz roja. Por lo tanto, ni bien alimentamos este circuito, ¿qué va a pasar? Va a estar encendida la luz roja. ¿Por qué? Porque si seguimos, fíjense, vengo por el positivo, llega aquí y no puede más pasar. Llega aquí y no puede más pasar. Pero llega aquí y como este contacto es normal cerrado, va a pasar y le va a llegar tensión a la luz roja. Por lo tanto, ni bien lo conectamos, la luz roja va a estar encendida. Cuando yo toque el pulsador y se accione aquí, se cierre y circule corriente, se va a energizar la bobina, por lo tanto el relé cambiará sus contactos. ¿Qué quiere decir esto? Este que estaba abierto se va a cerrar y prenderá la luz verde, y este que estaba cerrado se va a abrir y se apagará la roja. Por lo tanto, mientras yo tenga el dedo pulsando o accionando este pulsador, la luz verde estará encendida y la roja apagada. Perdón. Cuando saco o dejo de accionar este pulsador, la luz roja se encenderá y la verde se apagará. ¿Sí? Esa sería la manera de cómo funciona o el funcionamiento del relé. Cuando yo lo energizo, cambia sus contactos. ¿Sí? Sus contactos normales cerrados y normales abiertos. El abierto se cerrará y el cerrado se abrirá. Este mismo circuito está aquí, solamente que sin la fuente. De ahora en más es muy común que en la resolución y demás lo veamos o lo hagan de esta manera. Explicado el funcionamiento, vamos a realizar algunos circuitos como para que recuerden el uso de estos relés. La actividad que les dejo planteada es el circuito número 15. Dice, realizar el circuito eléctrico por medio de un relé para lograr a través de un pulsador de arranque y otro de parada el encendido y apagado de una luz piloto de color verde. Tanto el relé como la luz son de 24 volts de corriente continua. Para realizar este circuito deberá lograr el enganche o autoenclavamiento del mismo relé. Dicho enganche consiste en establecer un camino alternativo para que siga llegando corriente a la bobina cuando dejemos de accionar el pulsador de arranque. No sé si se entiende, pero lo que quiero es dos pulsadores. Un pulsador de arranque, que cuando yo lo acciono encienda una luz piloto de color verde, y que cuando yo deje de accionarlo, cuando saque mi dedo, siga prendida esa luz, no como el que vimos recién que se apagaba. Siga encendida esa luz verde, y cuando toque mi botón de parada, mi pulsador de parada, se apague dicha luz. Por lo tanto, para lograr que cuando yo deje de accionar ese pulsador y la luz continúe, tengo que lograr que de alguna manera tenga algún camino alternativo, dicho pulsador, para que logre que siga energizada la bobina del relé. Ese sería el circuito número 15 que le dejo como actividad. También le dejo otro circuito que es el número 16. Dice, realizar un circuito eléctrico por medio de relé para lograr que se enciendan dos luces piloto, una roja y una verde, por medio de dos pulsadores. Al dejar de accionar los pulsadores, las luces continuarán encendidas. Ambas luces deberán apagarse únicamente con un pulsador de parada. Ahí tienen un pulsador de encendido para cada luz. Toco un pulsador, prende la roja. Toco el otro pulsador, puede prender la verde. Y uno solo de parada. Yo toco el de parada y se tiene que apagar a cualquiera de las dos que estén prendidas. Si está prendida la roja se tiene que apagar, o si está prendida la verde se tiene que apagar al pulsar el pulsador de parada. Deberán cumplir con la condición de que nunca podrán estar encendidas al mismo tiempo la luz verde y la roja.
¿Sí? Si está una encendida, toco un pulsador, prende la roja. Por más que toque el pulsador de la verde, no puede encenderse. Esa condición la tienen que llevar a cabo a través de los contactos que tienen dichos relés. Tanto las luces como los relés son todos de 24 volts de corriente continua. Bien, estos son los dos circuitos que les voy a dejar como actividad para resolver. Todas las actividades planteadas deberán resolverse en la carpeta de clase y también enviarlas vía mail en formato digital como vienen haciéndolo, con un archivo que figure su nombre, apellido, la materia y el curso. Sí, ejemplo, Juan Pérez, taller de automatización, quinto A o quinto E. En el caso de taller, le pedimos que manden los mails por separado. Un mail con las actividades de CNC y otro mail con las actividades de automatización. Siempre reenviarlo al mail como venimos haciendo, el correo que figura aquí abajo, el mismo que pueden utilizar para consultas. En este caso, la fecha de entrega es del 19 de junio del 2020. Tienen un tiempo más por haber algunas mesas de exámenes en el medio y nosotros estamos abocados a esa tarea. Por lo tanto, bueno, cualquier consulta y para enviarlas usen el correo de aquí abajo. Espero que puedan resolverlas y sigamos en contacto como lo venimos haciendo. Muchas gracias, hasta luego.